Comenzamos con la segunda parte del módulo quinto de nuestro curso Lexicografía Didáctica Española. Este módulo, como sabemos, estaba dedicado a la información sintáctica y semántica, y en esta segunda parte nos vamos a ocupar de la codificación de la información semántica. Antes de comenzar, queremos presentar la distinción que hace Miguel Casas de las relaciones pseudosemánticas frente a las relaciones semánticas. Normalmente, lo que se estudia a propósito de la información semántica en los diccionarios son las relaciones semánticas, pero vamos a hacer breve mención de las relaciones pseudosemánticas, de la polisemia y de la homonimia, relaciones que van desde el significante. A propósito de la polisemia, solamente tenemos que decir que precisamente el artículo lexicográfico refleja, manifiesta la pluralidad de acepciones que, gracias al fenómeno de la polisemia, son posibles en el uso de una unidad léxica. Con respecto a la homonimia, tenemos que decir que la mayoría de los diccionarios coinciden en separar palabras homógrafas, homónimas, en distintas entradas. Es el caso del diccionario de María Moliner. Como se nos indica, los criterios seguidos son que las palabras iguales con distinta etimología, los homónimos, aparecen en entradas independientes. Y esto es así también en el diccionario académico, en el Vox, en el DEA de Manuel Seco. En cambio, el clave, otros de los diccionarios que estamos tratando en estos módulos, vemos que no hay separación de homónimos, sino que se incluyen bajo la misma entrada. Vemos cómo se presentan en un diccionario como es el de la Real Academia, al igual que en otros diccionarios en los que se separan los homónimos, cada uno de ellos diferenciado por un superíndice numérico. Es el caso de corte en el sentido de acción y efecto de cortar o cortarse, con el superíndice 1, frente a corte, población donde habitualmente reside el soberano en la monarquía, superíndice 2. Pasamos a ocuparnos ya de la información semántica relativa a las relaciones semánticas entre unidades léxicas. La mayoría de los diccionarios de uso presentan información sobre sinónimos y antónimos de la unidad léxica que definen. Esta información se coloca normalmente al final de la acepción, aunque en algunos casos puede aparecer en un apartado diferenciado al final del artículo lexicográfico. Hay casos en los que nos encontramos con sorpresa alguna definición de una palabra como elisión en la que en el enunciado definidor se nos da la explicación de por qué elisión es sinónimo de elisis. Se nos dice, al emplear elidir como verbo correspondiente a elisis, también se emplea elisión como sinónimo de elisis. Precisamente este diccionario, el de María Moliner, del que hemos extraído este último ejemplo, incluye una información en las entradas, lo que él llama catálogo. Este catálogo de palabras afines o relacionadas nos permite buscar palabras relacionadas con la que se define y en algunos casos están relacionadas por una relación de tipo semántico como la sinonimia o la antonimia. Esta información, este catálogo de palabras afines se nos presenta, se marca en el diccionario de María Moliner con el signo flecha o bien bajo el epígrafe catálogo. Vemos, por ejemplo, en la entrada contento, contenta, la marcación del sinónimo conformarse de contento, contenta, al final indicado mediante la flecha. Aquí tenemos en la entrada espada que al final del artículo lexicográfico se nos da el catálogo de palabras relacionadas, desde palabras que designan las partes de una armadura, etc., de lo que se nos daba indicación precisamente como ejemplo en el uso del diccionario. Se decía, si alguien quisiera saber cómo se llama cada una de las piezas que forman una cruz de la guarnición de una espada, podría buscar en espada y en el bloque correspondiente a piezas o partes de la espada encontraría junto a cazoleta, empuñadura, filo, etc., la palabra deseada, gavilán. Aquí se puede comprobar. Queremos señalar una ventaja de los diccionarios en versión electrónica, como esta edición del diccionario María Moliner de 2008 que manejamos,
y es la posibilidad de hacer búsquedas en las definiciones para localizar determinadas informaciones lexicográficas. Así, si buscamos en aquellas definiciones en las que aparezca el epígrafe catálogo, podemos encontrar el listado de todas las palabras que en el María Moliner presentan una relación con palabras afines. Otro elemento en el que se puede presentar información semántica en el DUE es en el apartado Notas de uso. Por ejemplo, en el caso de rito, tenemos que es sinónimo de liturgia cuando se trata de los generales de una religión o una iglesia. Hemos dicho antes que la información semántica se dispone en ocasiones en algunos diccionarios al final del artículo lexicográfico. Es el caso del diccionario clave. Vemos que en las indicaciones para el uso se nos advierte de que los términos sinónimos se definen en este diccionario de forma exactamente igual. Y se añade el sinónimo antes del ejemplo en el caso de que solamente se tengan dos. En cambio, si se tuviesen más de dos sinónimos, esta información aparecería al final del artículo lexicográfico bajo la nota semántica. Se dan algunos ejemplos de estos criterios seguidos para la información sobre sinónimos. Por ejemplo, para descansillo, detrás de la definición se nos dice descanso, rellano como sinónimos. En nota de semántica con relación a la entrada teñido se nos dice es sinónimo de tinción, tinte y tintura. Y por último, también puede darse el caso de que tenga una remisión a otra entrada. Incluso puede incluir alguna referencia al criterio de la Real Academia. Por ejemplo, en mellizo, en el clave se dice que aunque la RAE lo considera sinónimo de gemelo, en el lenguaje médico no lo es, lo que es una indicación de registro de uso. Efectivamente, si vamos al diccionario de la Real Academia en su edición de 2001, se tenía esta presentación de mellizo como sinónimo de gemelo. En cambio, en la última edición se ha enmendado el artículo y ya no aparece esta equivalencia sinonímica. Como hemos visto en gemelo, en la versión electrónica del DRAE, los sinónimos se señalan con una remisión hipertextual. Esto nos permite ir de la acepción tercera de esvoto como sinónimo de milagro a la misma definición de esvoto. Pasamos ahora a ver la presentación de los antónimos en algunos diccionarios. En el BOS, en 2003, se coloca al final de cada acepción. Vemos ahí la segunda acepción de cómodo, antónimo incómodo, y en la tercera exactamente el mismo, antónimo incómodo. En el caso del diccionario de María Moliner, los antónimos se presentan en el apartado catálogo, que como hemos visto recogía las palabras afines o relacionadas con las unidades léxicas. En el caso de la entrada suave, se tienen como antónimos áspero, brusco, duro, estridente, fuerte, violento, tal y como hemos señalado en la diapositiva. La última relación semántica de la que nos vamos a ocupar es la hiperonimia. Sabemos que un tipo de definición muy importante en la lexicografía es la definición hiperonímica o definición por el género próximo y la diferencia específica. Podemos identificar los hiperónimos de las unidades léxicas en el enunciado definidor, en el caso del DEA, tanto en el contorno de la definición, sería el caso de celeste, color azul claro, la acepción segunda, o formando parte integrada del enunciado definidor como parte del contenido semántico, no parte del contorno. En el caso de cerveza, bebida alcohólica obtenida, etc. No vamos a insistir en la definición hiperonímica, pero sí queremos presentaros el diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares, que, como todos los diccionarios ideológicos, es onomasiológico, es decir, va de la idea o concepto a la palabra. Por tanto, su manejo depende mucho de la competencia léxica del hablante, porque la accesibilidad es más dificultosa que en un diccionario alfabético. La ordenación es temática, no alfabética.
La ventaja del diccionario ideológico de Julio Casares es que incluye un diccionario semasiológico como complemento a esta parte temática. Y en este diccionario semasiológico se sirve de la definición hiperonímica que hemos dicho anteriormente. Vemos aquí en la parte onomasiológica del diccionario la entrada dulzura y en la parte semasiológica la misma entrada dulzura. Vemos cómo se presentan todas las palabras que temáticamente están relacionadas con dulzura. Habría más, porque no hemos terminado de presentar esta entrada en la parte analógica, y en la parte semasiológica tendríamos la definición tradicional, calidad de dulce. La polisemia y la homonimia son particulares en el diccionario ideológico, puesto que la polisemia no se va a presentar de forma gráfica como ocurre en los diccionarios alfabéticos, en los que vemos la relación de distintas acepciones de las palabras polisémicas. Aquí se nos presentan las palabras relacionadas por criterios semánticos, lo mismo que para las palabras homónimas se tiene una vinculación semántica y no ordenada en distintas entradas como era habitual en los distintos diccionarios de uso semasiológicos que hemos venido presentando. Por último, este módulo lo vamos a dedicar a información sobre los cambios semánticos presentes en los diccionarios generales. En un diccionario sincrónico, como es un diccionario general, diccionario de uso de la lengua, no se considera necesario informar sobre los sentidos figurados de una voz. Ciertamente, la orientación hacia el aprendizaje, la orientación didáctica que han cobrado los diccionarios generales, hace que esta marca, la marca de sentido figurado, haya ido desapareciendo progresivamente de los artículos lexicográficos. Últimamente se restringe la aparición de la marca figurado, que es una marca de transición semántica, a los usos no generalizados de algunas voces. Podemos comprobar efectivamente la restricción en el uso de esta marca comparando la edición de 1992 de la Real Academia con la edición de 2001. De 17.000 acepciones con la marca figurado pasamos a tener 295 en la de 2001. Hay algunos diccionarios, como el Clave, que explícitamente hacen constar que no van a usar esta marca. Así se explica. Se ha prescindido del tradicional valor figurado porque esa información solo adquiere pleno sentido cuando las acepciones están ordenadas por un criterio etimológico y no de uso, como es el caso de este diccionario, Clave. Algunos diccionarios optan por otras soluciones intermedias. Es lo que hizo María Moliner al crear una nueva categoría que llamó nombre calificativo, con el que señalaba algunos sentidos figurados como este de ángel. Se aplica cariñosamente a los niños o a alguien muy bueno o bello, y lo marcaba como nombre calificativo. Vemos que en el diccionario de la Real Academia esta acepción de ángel no aparece con la marca de sentido figurado. También nos queremos referir, por último, al hecho de que en el diccionario de la Real Academia se nos da cuenta del cambio semántico que experimentan algunos diminutivos, aumentativos o despectivos en el uso, considerando la introducción como lemas independientes. Es el caso de palmito, del diminutivo de palmo. Con esto hemos llegado al final de este módulo quinto y con relación a los contenidos vistos en esta segunda parte del módulo os vamos a proponer un cuestionario sobre la información semántica en distintos diccionarios. Además, vamos a proponer una discusión en el foro sobre la información semántica en los diccionarios de enseñanza del español como lengua extranjera. Continuaremos en nuestra próxima emisión, comenzando con el módulo sexto.